Salir por arriba en AM 740 Radio Rebelde en este 12 de octubre, cuando es la hora 10:35. Te paso nuestro número de WhatsApp, 115-595-6367, 115-595-6367, y ya nos vamos a Madrid, al encuentro de Fonseca. La Comuna Internacional. Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca. Y bien, que todo siga en su sitio, el camino, el precipicio. Jorge Fonseca, ¿cómo le va? Buen Hola, día ¿qué de tal? martes. Mucho gusto, un abrazo desde aquí, en este día en donde, curiosamente, en este país es la fiesta nacional. Resulta curioso porque muchos nos preguntamos, y no solo los que hemos nacido en otras tierras, sino muchos republicanos y gente de izquierda de este país, se pregunta o se plantea lo raro que es el día de la fiesta nacional de un país sea el día que comienzan un proceso de conquista y no un hecho fundacional del país, como si eso realmente fuese quizás el hecho fundacional. Creo que a los latinoamericanos en general, los argentinos en particular, si hay algo que nos resulta muy, digamos, emocionante, podríamos decir, es poder asociar el surgimiento del país como nación independiente, precisamente con unas gestas que tienen toda una carga de nobleza, que es precisamente liberar a los pueblos, no someterlos, como sería lo que se inicia en el 12 de octubre, ¿no? Más allá del que se lo quiere presentar como una cuestión digamos, progreso, ¿no? Que se conoce otro mundo, se conoce por parte de los europeos. Claro. Porque ahí se habla del descubrimiento de América, pero ese descubrimiento no es del mundo, es el descubrimiento de los europeos que descubren la otra parte del mundo, y obviamente también de los, digamos, pueblos de América que conocen que hay otros mundos, pero sería difícil ahora averiguar en qué medida no lo sabían ya, porque en última instancia todos somos, siempre digo esto, todos somos africanos. La humanidad nació en África, esto está absolutamente contrastado. Y desde ahí salió, se desplegó primero por Asia y luego, digamos, por lo que hoy es Europa. Y, digamos, respecto a las hipótesis de cómo se llegó a las Américas, hay varias, si fue por el norte o no, pero en todo caso la más posible es esta, aunque no se descarta que fuera por vía marítima, si llegase a las costas del Pacífico, pero en cualquier caso, repito, digamos que no podemos saber en qué medida esa memoria se guardó del origen de los que llegaron a América, de que tuvieran conciencia de que efectivamente venían desde otros sitios. Si decíamos, nosotros reivindicamos eso, hay que recordar también el carácter de la gesta independentista. Yo prefiero en este día, en donde comienza la colonización, a hablar precisamente de las independencias, no de la colonización, que precisamente las gestas independentistas en América Latina tienen otro componente que realmente le hace muy, muy, digamos, reivindicable, ¿no? Que es una Y gesta... permitime que te interrumpa y Perdona, después un seguir. segundito. Es una gesta, solo un segundo, que es Sí. una gesta independentista panamericana, es decir, internacionalista. Es decir, ahí tenemos a los libertadores que no pelean por su pequeño espacio, es más, se intenta y luego no es posible, digamos, que fuese toda una unidad continental, en ese sentido, pues la propuesta de Bolívar, pero en cualquier caso, digamos, el solo pensar de que nuestro San Martín sea también héroe de la independencia en Perú, en Bolivia, vaya participado en Chile, es algo que realmente, ¿cómo no nos va a hacer sentir a nosotros, digamos, orgullosos? Y además que también abre una gesta que luego continuaría el Che, porque en última instancia San Martín, junto con los otros libertadores de América, tuvieron precisamente ya esa intención de emancipación de otros pueblos sin la intención de someterlos, que es lo que se hizo desde Europa.
Sí, perdona No, que no, quería muy terminarlo. breve. Quería sumar a tu reflexión. Acá hoy se llama el Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. Y a mí no me cierra tampoco, porque creo que eso termina ocultando la gesta independentista. Porque por no decir que es un día de conquista, y está bien, no vamos a celebrar nosotros como lo hacen erróneamente los españoles, pero sí de que ahí comenzaron, apenas se bajaron, comenzaron las luchas por la independencia, la resistencia por la independencia. Digo, no me cierra esto de la diversidad porque va a terminar ocultando la verdad de lo que comenzó a transcurrir. Y me gusta desde la posición también de pensar, desde hace mucho tiempo, somos muchos los que lo pensamos. Acá se piensa la historia argentina desde el 25 de mayo de 1810. Entonces nosotros también negamos la existencia de todos los pueblos, de las 30 etnias o más que había en la zona que hoy llamamos Argentina. Por eso digo, creo que todo esto hay que ponerlo en debate para poder sostener todo lo que nosotros defendemos de lo revolucionario que es la resistencia a una Así colonización es, que continúa. así es. Yo siempre digo que mi patria chica, aunque son muy grandes, mis patrias chicas son Argentina, en donde viví, digamos, donde nací, donde viví una gran parte de mi vida y quizás la de mayor eh, trascendencia en lo político, en lo político, en lo social, y también España, en donde he vivido más tiempo que en Argentina, en donde, digamos, también aquí tuvimos con su madre un hijo, y obviamente me siento parte de estos dos pueblos, pero digo, estas son mis patrias chicas, porque la patria grande para mí es, como decía Martí, es la humanidad. En ese sentido, también llamamos patria grande a la patria latinoamericana. Pero yo, en este sentido, digo, bueno, sí, también es una patria grande, pero lo súper grande es la humanidad. Porque realmente no hay nada que nos divida, sino las clases sociales que justamente buscan dividirnos para precisamente ahí, como se sabe, digamos, divide y vencerás, ¿no? Es la clave de la dominación. Y de ahí que yo no sé cómo denominaría a este día, pero eso de la diversidad que me decís realmente es un eufemismo para evitar meterse más a fondo en la cuestión, porque yo no creo que sea un día para celebrar, digamos, en todo caso, eh, se puede decir, bueno, más allá de la cuestión, porque la diversidad ya existía en América Latina, entre las distintas poblaciones, que además incluso no tenían mucho contacto. Y en este sentido, digamos, podríamos pensar que en realidad la diversidad eh, podría haberse hecho de una manera pacífica. Es decir, otra cosa es que hubiesen llegado a América con el afán de conocer, de visitar, no de dominar. Entonces, el hecho de que Colón era digamos, un conquistador, no era un descubridor, era un conquistador. El hecho de que llegara Colón con esos afanes de conquista, de hecho, fuese buscando el oro, fueran buscando los recursos, no creo que sea un día para celebrar. Bueno, en este sentido, por lo tanto, yo creo que si nos ponemos muy rigurosos, sería un día más bien para recordarlo negativamente, porque el encuentro entre dos mundos, entre dos regiones, entre gentes de dos continentes, es una cosa maravillosa, o podría haberlo sido, si No, realmente claro. hubiese sido un encuentro. ¿Qué ocurre? Que aquí nos olvidamos y muchas veces yo lo señalo cuando hablo aquí como argentino y también como español. Yo soy argentino y, digamos, mis antecedentes familiares, por lo menos mis 4, creo 8 apellidos, tienen origen
al menos, digo, en principio español, aunque nunca sabemos en qué medida, en un caso como yo, en un caso de un argentino, el morenito, orgullosamente morenito, dice, bueno, en qué medida también tengo mezcla racial autóctona de allí, pero en todo caso decía, yo no me puedo hacer cargo de los crímenes ni de la clase dominante española que realizó la conquista, ni del resto, por supuesto, de la europea, ni tampoco como argentino de los crímenes de Videla o de la fusiladora y de todos los demás. Por lo tanto, la identidad nacional no es precisamente, en este caso, una cosa que nos haga sentir a todos juntos y abrazados. Yo no me voy a abrazar nunca con Videla, ni con Isaac Rojas, ni con ninguno de los asesinos argentinos que hemos tenido y que todavía tenemos vivos. Así que creo que tenemos que revisar la perspectiva desde la cual nos situamos ante estos hechos históricos y verlo primero como una perspectiva de humanidad. Y segundo, mientras en esta humanidad existan las sociedades desde la civilización, por eso yo siempre hablo de crisis civilizatoria, en un sentido que creo que es distinto al que lo utiliza otra gente, en que hablo de crisis civilizatoria porque lo que está en crisis no solo es el capitalismo, sino son todas las civilizaciones que se construyeron a partir de la revolución neolítica, desde la Mesopotamia para aquí, porque todas fueron sociedades de clase, en donde una minoría se hizo con la propiedad de los bienes comunes a la fuerza y explotando al resto. Entonces lo que está en crisis ahora para mí no es el capitalismo, y veamos qué otra cosa un poco más amable, pero con clases también y con la propiedad concentrada podemos realizar. Claro. En ese sentido, por lo tanto, creo que la cuestión es replantearnos, desde la humanidad, pero también desde la clase, porque todas las personas deberíamos ser trabajadoras, es decir, todas deberíamos vivir del fruto de nuestro trabajo compartido y no parasitariamente, como vive ese 1% de la población mundial y al cual hoy particularmente queríamos hacer referencia a lo que definimos como capital financiero. Aunque hemos cambiado déjame que te introduzca en el tema y de paso decimos que estamos en AM740 Radio Rebelde, en Salir por Arriba, con el querido compañero Jorge Fonseca, en esta primera parte, haciendo un debate y una discusión y buscando otro sentido al tema del 12 de octubre, al oficial de España y al oficial también de Argentina, porque nos parece que queda corto este tema de la diversidad. Y muy breve digo, vos decías, Colón era un conquistador, por supuesto, y todos los que vinieron y querían tierras, dominarlas, no las pudieron dominar, por eso hubo luchas independentistas, no fueron parte del reino de España durante mucho tiempo sí, pero después la lucha independentista no lo permitieron, pero se quedaron con otra forma de colonización que sigue hasta nuestros días, que es el tema del extractivismo. Y para hablar de eso existe, por supuesto. Y para hablar de eso, justamente el tema de hoy es Black Rock. Sí, sí. Ahora, si me permitís, y dado que efectivamente hemos cambiado un poco el eje al tema, o por lo menos hemos introducido otro tema a raíz de la fecha, bueno, pero no pasa nada, lo que no podemos hablar hoy lo haremos la próxima semana u otro día, porque creo que es pertinente y muy importante. Pero si realmente no sé si Guillermina está en condiciones, o digo esto porque no sé si lo dispone, el tema musical que había propuesto yo, que es La Maldición de Malinche, sería muy oportuno ponerlo ahora, y en todo caso hacemos el corte para pasar a la segunda parte. No sé si esto es posible, si no continuamos. Sí. Le pedimos a Guillermina y a Carlitos Di Mare que nos ponga el tema elegido. Un abrazo también para Carlitos. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado.
iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Y ahí pasaba La maldición de Malinche, elegida por nuestro querido Jorge Fonseca en este 12 de octubre del año 2021, acá en Salir por Arriba, en AM 740, Radio Rebelde. Jorge. Sí, quiero decir que el grupo Los Zucará, compuesto por Julio Víctor González y Humberto Piñeiro está fallecido, son dos queridos amigos uruguayos. Luego del fallecimiento de Humberto, y en un periodo en el que los olimareños estaban separados después de la salida de la cárcel de uno de ellos, estuvieron incluso Julio y Braulio López, de Olimareños, actuando juntos. Son dos queridos amigos, y Uruguay forma parte también de los países de la gente que más quiero, ¿no? Y bueno, lamentablemente nada. Simplemente decía, a raíz de haber, digamos, dedicado este tiempo que creo necesario para el tratamiento también del tema que vamos a hablar. Comenzamos a hablar hoy y lo continuaré la próxima semana. Incluso le cambiamos el título, lo digo para digamos, luego para el corte, incluso, en el sentido que podemos ahora llamarle colonización y el capital financiero hoy, ¿no? O colonialismo y el capital financiero hoy, ¿no? Porque el negocio de la conquista, que eso fue, ¿no? La conquista fue un negocio. Es el comienzo de una nueva globalización, en el sentido que si nosotros hablamos de globalizaciones, podemos pensar que a lo largo de la historia se pueden considerar varias, pero unas claras, inequívocas, de gran trascendencia, podríamos decir, fueron la globalización romana, que dominó mayor parte del mundo conocido hasta ese entonces, y luego esta globalización que se produce a partir de la conquista, en donde, digamos, en Tordesillas, en primer lugar, España y Portugal se reparten el mundo, ¿no? Es la primera Yalta, es un reparto
en donde a partir, digamos, del nordeste brasileño, desde ese eje, digamos, se divide lo que es dominación española y lo que es dominación portuguesa, precisamente para hacerse con el control de los bienes comunes, de las riquezas de estos países, y en el caso particularmente de Brasil, de Portugal, hacerse incluso con las personas que practican masivamente la esclavitud, que también es utilizada por parte de la dominación que se hace por Portugal en Brasil. Sabemos que tiene ahí las plantaciones de azúcar, son fundamentales. Y viene a cuento mencionar todo esto para hablar de los antecedentes de lo que hoy denunciamos, del capital financiero, de esa concentración. Es decir, siempre hubo una concentración en origen, en la propiedad, siempre fueron realmente una minoría que dominaron el mundo. Y en ese sentido, lo que ocurrió a partir de entonces fue precisamente un proceso en donde, digamos, comenzaron las otras potencias europeas a disputarles a estas otras esa dominación, y ahí es cuando emergen la Compañía de las Indias Orientales holandesa, que le permite a Holanda desplazar a Brasil en el control del comercio hacia Asia, y por otra parte después vendría Gran Bretaña, que en una guerra de 100 años logra desplazar a los países, a Holanda, digamos, como dominante, hasta que vendría luego Estados Unidos, que desplaza, digamos, a principios del siglo XX. Se habla de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pero en mi opinión ese desplazamiento se produce ya de facto en el periodo, digamos, posterior a la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras. Y si lo miramos desde un punto de vista tecnológico, económico, Estados Unidos ya era la gran potencia a finales del siglo XIX. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque desde ahí, en este momento, finales del siglo XIX, se construye el núcleo duro del capital transnacional, lo que precisamente Lenin llamaría en su obra clásica el imperialismo, etapa superior del capitalismo. Digamos, se construye a partir de entonces. En muy pocas décadas se pasa de unos tamaños de empresa medianos a grandes empresas, y a su vez el momento que salen las empresas, sobre todo de Estados Unidos, también un puñado desde Alemania, incluso algunas de Japón, salen a invertir en el resto del mundo. Y por supuesto también de Países Bajos, que heredaba aquellas rentas coloniales, aunque ya no era una potencia dominante. Y si nosotros miramos y sacamos las gafas, quiero decir, las tecnológicas que surgen en las últimas décadas, todas las demás multinacionales que han dominado el siglo XX y que siguen dominando hoy, desde Exxon, que en aquel entonces era la Standard Oil, y General Motors, y los bancos, todos los que dominaron el siglo XX, que todavía siguen siendo las grandes corporaciones, surgieron y se fueron al exterior a finales del siglo XIX. Y entonces este proceso es el que ha permitido ir construyendo la dominación a escala mundial en el plano imperial. El imperialismo ha seguido practicando el colonialismo, pero hay que decir que la diferencia entre el imperialismo convencional, imperialismo y el colonialismo convencional es que el imperialismo ha dominado más a través del capital que la dominación típica del colonialismo clásico, que era precisamente sojuzgar a una población, como fue la dominación española en América, o la dominación portuguesa en África y parte de Asia, o incluso la holandesa, incluso la británica, por supuesto, en donde no se ponía el sol en el imperio, ¿no? Y la diferencia del imperialismo, digamos, que surge con Estados Unidos, es que esta dominación es a partir del capital financiero. ¿Y qué es el capital financiero? Es la fusión, según precisamente la definición de Hilferding, sobre el trabajo en el que se basa fundamentalmente Lenin para construir su obra. Hilferding, que fue incluso ministro de Finanzas, un marxista, que fue ministro de Finanzas de Austria, es la fusión entre capital industrial y el capital bancario.
Lo que vamos a ver en la próxima, lo que vamos a escuchar y comentar en la próxima sesión, es lo que de alguna manera esperamos comentar hoy, pero que no contábamos con quizás dedicarle el tiempo que le dedicamos a la cuestión de la colonización y, digamos, de la conquista fundamentalmente, precisamente para hablar de cómo hoy este capitalismo financiero se ha metamorfoseado hasta la situación actual, en donde BlackRock, los fondos de inversión, tienen un alto poder de fuego, un alto nivel de concentración. Solamente decir que los fondos de inversión acumulan activos equivalentes, todo el conjunto de fondos de inversión equivalentes a más del Producto Bruto Mundial. Solamente BlackRock, digamos, controla, digamos, sería, si lo consideramos sus activos como un país, es la tercera potencia mundial. Si consideramos los tres más grandes fondos de inversión, solo ellos tienen equivalente al PIB de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una capacidad. Controlan la mayoría de los bancos, en todo el mundo la mayoría. Controlan, digo, porque son los primeros accionistas. Luego, en todo caso, en la próxima sesión abundaremos en esto, la relación que hay con la deuda y la dominación, y a su vez, cómo esto se traduce en ajustes salariales, en precarización laboral, y que en última instancia es lo que, digamos, busca, no para garantizarse el beneficio que antes lo hacían a través de la conquista precisamente de territorios y de países. Hemos usado el tiempo quizás de una manera distinta a la prevista, pero creo que merece la pena para enganchar con lo que hoy vale mucho la pena, y aunque tengo la información desde más temprano, quiero montar esa información sobre lo que acabas de decir del tema BlackRock y todo lo demás, porque al equipo de Roberto Feletti, que hoy asume en Comercio Interior, se integra Horacio Robelli, quien la semana pasada nos hizo un trabajo sobre el tema BlackRock, donde justamente planteaba estas cuestiones que vos decís, que si fuera un país sería el tercero de entre China y Estados Unidos. No hay que olvidarse que BlackRock intervino en las negociaciones de la deuda privada argentina el año pasado, y que evidentemente tuvo un papel importante. Bueno, la tiene en todo el mundo, por supuesto. Y lo sigue teniendo. Jorgito, hasta la semana que viene. Chao, un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo grande.